Un saludo a toda la audiencia de Última Hora Colombia. Hoy estamos acá en un espacio más de entrevistas de coyuntura política sobre lo que está pasando en el país, en Colombia. Y bueno, hoy tenemos a Fernando Posada, analista político. Un saludo, Fernando. Gracias por atender nuestro llamado. Juan Sebastián, usted, muchas gracias a Última Hora Call también por esa conversación en un momento especialmente difícil. Bueno, sí, como usted lo menciona, ya para irnos metiendo en materia, pues el país está atravesando un duro político, un duro momento de polarización política, pues todo en medio del triste episodio que vivió el precandidato y senador Miguel Uribe. Y pues para empezar, quisiera decirle esto, como que nos obliga a hacer un alto en el camino y también hacer una reflexión sobre el momento político que está viviendo el país. De alguna manera, los últimos meses en Colombia han transcurrido de una manera especialmente tensa. Desde los discursos del presidente que han ido cada vez escalando un poco más lo que es el tono y lo que es la narrativa frente a sectores que requerirían toda la protección. Le voy a decir, en Colombia todos los presidentes han enfrentado a posiciones supremamente complejas, supremamente duras. Petro no está de ninguna manera descubriendo lo que es una oposición que se emprende a un proyecto. A ver si a Duque no le hundieron reformas, a ver si a Santos no se le pusieron al proceso de paz de una manera muy radical. Todos los presidentes han enfrentado oposiciones especialmente difíciles, pero la única diferencia que estamos viendo en ese momento es el trato que el presidente le da en su discurso público a la oposición. Ahí está la verdadera diferencia. Un presidente, un gobernante en cualquier democracia, en cualquier lugar del mundo, debería destinar toda su fuerza y todas sus capacidades como gobernante y como líder de todo lo que es el aparato estatal para garantizar que quienes se oponen a él tengan todas las condiciones para poder participar en democracia, para poder tomar sus decisiones, incluso para llegar a ser una mayoría. Eso también muestra lo que es un gobernante y lo que es un estadista en un momento en que la oposición tenga números incluso más altos que los suyos y respetar y de alguna manera permitir desde todas las formas que la oposición siga funcionando. Muy diferente a lo que ha ocurrido. Usted en los últimos 40 o 50 días ha visto un presidente que habla de guerra-muerte, que habla de borrar de la historia, que habla de que son unos nazis, que habla de desenvainar espadas. Ese es el lenguaje que cultiva una cantidad de potenciales tragedias y sobre todo pues que desprotege a toda la oposición en Colombia, no solamente a los dirigentes políticos de la oposición, a la prensa, a las cortes, a los empresarios, a tantos sectores por cualquier cuestionamiento al gobierno. Y en ese sentido también quisiera preguntarle cómo queda el ambiente político en el país y especialmente pues cuál es el mensaje que se le envía con esto a los precandidatos presidenciales que ya están empezando a hacer sus campañas. Juan Sebastián, lo más difícil en este momento es que nos vamos a acercar a un año electoral con una cantidad de dudas sobre las garantías que tienen los sectores políticos que conforman la oposición, y no solamente la oposición, todos los sectores. Y ese es un miedo muy grande. Colombia ha estado lejos de tener una democracia perfecta o una democracia en la que los derechos de todos pues estén garantizados. Aquí contamos todos los años con mucho dolor los casos de asesinatos de líderes sociales. Hemos visto en años recientes atentados, ataques, pero ver que un precandidato presidencial en la plaza pública, en el pleno ejercicio de su labor como dirigente político, sufra un atentado de estos, pues es un retroceso de 30 o 40 años que nos recuerda la peor época de la democracia colombiana. Hoy por hoy, todos los precandidatos colombianos tienen que tener garantías de que van a poder ejercer su labor, sean opositores, sean del gobierno, de que van a poder ejercer su labor política con todas las garantías democráticas para participar, para viajar, para decir, para expresar, para congregarse, para encontrarse, para salir a cualquier territorio nacional y hablar de sus ideas políticas y que eso no les cueste ningún tipo de consecuencia para su integridad, ni para sus familias, ni de amenazas, ni de intimidaciones, ni de, hay que decirlo, también ataques por parte del gobierno nacional. Evidentemente, pues en este tiempo y de lo que sucedió con Miguel Uribe no es tiempo como para señalar culpables o responsables, pero el duro discurso del presidente Petro sin duda ha atizado y también ha polarizado el ambiente político.
¿Qué piensa usted alrededor de estas fuertes palabras que ha lanzado el presidente, incluso contra los congresistas, contra los diferentes poderes públicos del país? La primera tarea que tiene el presidente como líder de toda una nación es unir a una nación y garantizar todos los derechos y ofrecer todas las garantías para quienes se oponen a él. Y cuando usted como gobernante utiliza un discurso que estigmatiza permanentemente, que levanta los ánimos de la ciudadanía, que declara como enemigo a quien se le opone y comienza a deshumanizarlo con esa retórica de que son unos nazis, de que son unos vampiros. Todas esas son palabras que ha utilizado el presidente para calificar a sus opositores, que son unos esclavistas. Eso deshumaniza en el debate público. Y uno no puede pretender como gobernante que ese lenguaje simplemente se quede en opiniones. Las consecuencias del lenguaje pueden llevar a acciones, pueden llevar a hechos que se lamentan. Y ahí es donde un gobernante tiene que ser especialmente responsable y cuidadoso y garante de todos los derechos de toda la ciudadanía, de quienes lo acompañan y de quienes no. Esto no se trata de que un gobernante entonces ahora acoja como voluntad popular lo que expresa la gente que lo apoya y lo que la gente que no lo apoya se ha visto como unos enemigos del Estado que merecen, como él mismo ha dicho, ser borrados de la historia o merecen que se desenvainen espadas, que son todos términos y palabras supremamente cargadas de violencia simbólica, de violencia verbal, y que esto obviamente puede llevar a consecuencias y acciones que, que no pueden ser permitidas en una república y que se esperaría que el gobernante de turno sea el primero en evitarlo. Fernando, en este escenario de angustia y miedo, además, pues por el tema de orden público que sucedió desde esta mañana en regiones como el Cauca y Valle del Cauca, ¿usted cómo ha leído el discurso que han venido teniendo desde los diferentes sectores políticos después de lo que pasó con Miguel Uribe? ¿Usted cree que sí están entendiendo el momento crítico que está viviendo el país? Hoy nos levantamos en Colombia con 18 atentados, según ha sido contado hasta hace unos minutos, 18 atentados, particularmente en la región del Cauca y el Valle del Cauca. Y esto un día antes de que el presidente convoque una protesta masiva a favor de su agenda en Cali. Cali, que ha sido esta ciudad supremamente afectada por el paro nacional de 2021 y que desde entonces el presidente pues ha entendido que es uno de los fortines de su proyecto político. Mañana está convocada esa protesta en una ciudad donde hemos visto ese golpe tan duro al orden público, ese miedo, ese temor y es el momento en que hay que preguntar si es conveniente que un gobierno esté convocando una protesta a favor de su agenda mientras el país enfrenta semejante hora de oscuridad, de zozobra, cuando hay un candidato, un precandidato presidencial que está luchando por su vida luego de un atentado. De pronto no es el momento para hacer una manifestación a favor de un gobierno, así como tampoco era el momento para convocar a un concierto en la Plaza de Bolívar, eh, también promovido por el gobierno y por el sistema de medios públicos. De modo que, sobre todo, hay un ejercicio en todos los pronunciamientos del presidente, en su alocución en la noche de los sucesos y en adelante, en todos sus pronunciamientos, en sus trinos, hay una falta absoluta de empatía, una falta absoluta de altura, una cantidad de acciones y de gestos que verdaderamente sobran y que eso, por supuesto, que indigna a un sector que está profundamente herido, profundamente preocupado por lo que está ocurriendo. De modo que lo primero que hay que buscar es que un gobierno, que es la plataforma más grande de poder y de comunicación, le baje a la narrativa, le baje a los términos, le baje a la agresividad y ver también cómo logramos que con ese compromiso de paz por parte de un gobierno, de garantías a los opositores, de garantías también en el lenguaje oficial, no solamente del presidente, sino de todo ese sistema de propaganda que tiene montado alrededor de las bodegas, se puedan, digamos, conseguir un acuerdo sobre garantías electorales en que participen también, muy importante, la Procuraduría, que participe la Defensoría del Pueblo, que participe la Registraduría, que participe la comunidad internacional, muy importante, para que se puedan sentar el gobierno y todos los sectores opositores a ver cómo desescalamos todo el lenguaje y cómo desescalamos todos estos ánimos en la nación. Te menciona, hay varios puntos importantes que precisamente quería ir tocando, pero entonces voy en orden. ¿Usted cómo ve estos espacios que se están creando para tratar de desescalar
el discurso de odio, se podría decir, entre los diferentes sectores, como por ejemplo la Comisión de Garantías Electorales? ¿Usted cree que estos tipos de espacio son los adecuados para encontrar puntos en común y poder encontrar acuerdos? Y ahí pegadito también le pregunto, ¿cómo interpretar estos sectores de oposición o sectores políticos independientes que han decidido declinar la invitación y no asistir a estos diálogos? Pues esos espacios pueden ser un saludo a la bandera o pueden llegar a conclusiones muy importantes y todo depende de la voluntad de las partes, pero especialmente de la voluntad de quien mantiene en ese momento en sus manos todo el poder del presupuesto, de las Fuerzas Armadas, de las entidades, de todas las direcciones estatales, que es el gobierno nacional. Y el gobierno tiene que dar el primer gesto de voluntad de diálogo y la voluntad de diálogo no puede ser simplemente convocar una reunión mientras el presidente sigue usando todos los términos que está usando y si no hay una garantía real de que va a haber este deseo de parte del gobierno, que es la plataforma más grande que hay en Colombia de poder, de comunicación, de recursos, de todo lo que significa el poder, pues el gobierno debería dar ese primer gesto de voluntad y de garantías para el diálogo. ¿De qué le sirve a la oposición que el gobierno lo reciba en un salón del Palacio de Gobierno si mientras tanto el presidente está lanzando la cantidad de ataques como el trino que escribió al expresidente Gaviria diciendo que es que el gobierno también es víctima de ese ataque y a ver cómo se incluye como una víctima el presidente dentro de esto que acaba de pasar? eh, lo primero que tiene que haber es una voluntad real de desescalar el lenguaje y desescalar las acusaciones tan graves que en el día a día el presidente está haciendo contra la oposición siendo entendida además como un sector muy amplio que no tiene nada en común políticamente. Esta es una oposición en la que se han encontrado desde la izquierda que está descontenta con Petro hasta la derecha del uribismo, de los partidos como el Partido Conservador, como la U, como Cambio Radical, más en la mitad del espectro el Partido Liberal, algunos verdes. Esta es una oposición que no tiene mayor punto en común más allá que el desacuerdo con el gobierno nacional. Y en ese sentido también hay muchos sectores que hacen parte de una oposición o que por lo menos tienen los mismos derechos de la oposición, como por ejemplo es toda la ciudadanía que hace parte del debate público, el periodismo, todos esos son sectores donde tiene que haber esas garantías y donde el gobierno tiene que ofrecer gestos reales de que le está bajando a ese lenguaje que realmente desprotege y que realmente estigmatiza. No es normal en un debate público en ninguna parte del mundo que el gobierno de turno esté deshumanizando de una manera tan persistente y tan sistemática a todos sus opositores. Aquí todos los ha tildado de nazis, los ha tildado de enemigos, los ha tildado de esclavistas, los ha tildado, es decir, de los calificativos más deshumanizantes y eso no se va a resolver si el gobierno simplemente convoca a sentarse en una mesa, sino con gestos reales que, como le digo, tienen que empezar por quien ostenta el poder, que es el gobierno nacional. Y pues ya quisiera pasar un poquito a la oposición, pero antes quisiera preguntarle cómo leer entonces cuál es la posición que está teniendo el gobierno y si con estas muestras hay una verdadera voluntad de querer desescalar el conflicto. Y lo digo precisamente centrándome en dos cosas: el ataque que le hizo en un trino esta semana a los integrantes, a los congresistas de la Comisión Séptima, y por otro lado, pues un trino que sacó esta mañana que pues ha recibido varias críticas por él, y es que decidió decretar la consulta popular, incluso diciendo que esa acción no tiene nada que ver con la situación que está viviendo Miguel Uribe en este momento. Es un momento de esos como el que está viviendo Colombia. Lo último que puede pasar es que el presidente o el gobierno, en cabeza de todos los ministros y de todos los directores de diferentes entidades estatales, aprovechen para tomar decisiones controvertidas o polémicas. Este es un momento en que un gobierno responsable, un gobierno sensato, un gobierno que de verdad está buscando el bienestar de toda una nación, lo primero que tendría que hacer es sentarse a hacer una pausa simbólica y sentarse con garantías con todos los sectores que buscan construir un mejor país. Pero cuando el gobierno dice, por una parte, que quiere llegar a acuerdos con la oposición, pero al mismo tiempo está haciendo esa clase de jugadas tan controvertidas y tan polémicas en un momento de tanto dolor para la nación, de tanta preocupación, donde hay opositores que de verdad tienen verdadero miedo por lo que está pasando,
que hay, el concejal que acompañaba a Miguel Uribe ha denunciado, por ejemplo, que le estaban diciendo que le quitarían su seguridad. Es decir, mientras están pasando cosas como estas, el gobierno no tendría por qué estar en silencio, como lo hizo el ministro de Hacienda, retirándose sin dar una sola declaración a la prensa sobre el incumplimiento de la regla fiscal. Que este sea un momento en Colombia para ver cómo nos podemos sentar y cómo podemos ofrecer unas garantías. Pero si el gobierno por una parte está diciendo que quiere ofrecer garantías y que quiere contribuir a desescalar el lenguaje, pero al mismo tiempo está aprovechando estos días para hacer todo lo más controvertido, pues difícilmente se va a poder llegar a algo o difícilmente se va a poder cerrar esta, digamos, esta ruptura interinstitucional que existe entre el legislativo y el ejecutivo. Ahora sí, quiero pasar un poco a la oposición porque, digamos, creo que hay una línea bastante delgada entre que van a ir a apoyar o, pues, digamos, en el centro médico en el que está Miguel Uribe, hay una línea bastante delgada entre ir a mostrarle su apoyo y también empezar a utilizar este momento que está viviendo para hacer campaña política y proselitismo, pues, teniendo en cuenta que estamos entrando en plena campaña electoral. Entonces, también quisiera ver cuál es su visión desde la oposición, que ya, pues, hemos hablado harto del gobierno. Yo difiero de pronto en la forma en la que algunos han dado declaraciones en ese espacio, en ese momento en el que el país estaba sufriendo y sobre todo cuando puede entenderse como un aprovechamiento político de la campaña, pero simplemente pues prefiero no hablar de eso. Yo entiendo que es un momento en el que todos los sectores de la política nacional están indignados, están con un profundo dolor, están preocupados y que pues realmente tengo que respetar la manera en que diferentes sectores han decidido manifestar y han decidido poner sobre la mesa su preocupación en espacios como este. Lo han manifestado, que han hablado de su preocupación. Creo que también es una postura muy respetable la de algunos políticos que han preferido no dar declaraciones en ese escenario o no especular sobre el tema o no darle ningún tipo de manejo politizado a lo que está pasando. Creo que le corresponde a la fiscalía, le corresponde a los entes investigativos, le corresponde a la DIJÍN llegar a todo lo que tiene que ver con conclusiones, con teorías, con hipótesis, pero no al gobierno y tampoco a los sectores opositores en ese momento. Y como le digo, pues hay que ser especialmente cuidadosos con lo que está pasando, especialmente prudentes. No nos corresponde ni a los periodistas, ni a los analistas, ni a los ciudadanos, ni a los dirigentes políticos señalar culpables, ni señalar teorías, sino esto le corresponde a quienes la institucionalidad y la Constitución le ha delegado esa tarea, porque pues es una cosa de gran responsabilidad y de gran también riesgo. Entonces, pues eso es un poco lo que puedo decir sobre el tema. Y también quisiera preguntarle, hemos tenido también la oportunidad de hablar con otros analistas y una frase que me quedó muy en la mente es, la oposición es el tal vez elemento fundamental para proteger la democracia. Esa fue, digamos, una de las frases que me quedó de una analista que tuvimos esta mañana. Entonces también quisiera preguntarle si este momento político que se está viviendo en el país se puede leer como un punto tal vez de no retorno en cuanto a que ya ni siquiera se puede mirar, digamos, ideologías o propuestas políticas de los candidatos, sino un punto de no retorno en cuanto a la violencia que usted mencionaba anteriormente, recrudeció mucho en los años 80 90 del país. Entonces quisiera preguntarle si usted ve que de pronto esta situación puede ser un punto crítico en la política del país. Esta situación definitivamente es un punto de lo más crítico en las últimas décadas en Colombia. No habíamos visto hace 36 años que un precandidato a la presidencia de la República, en el ejercicio, en el lugar de su participación como precandidato, en la entrega de sus ideas, fuera atacado de esta manera. De modo que es un retroceso a los peores momentos de la historia de Colombia, en el que tenemos que ver cuál va a ser la respuesta de un gobierno que tiene la responsabilidad de garantizar la vida, los derechos políticos de todos los candidatos de todo el espectro político. Y el gobierno aquí es donde más debería tener una respuesta íntegra, con altura,
con garantías en vez de empezar a polemizar o a controvertir o entrar en las peleas en las que se ha metido ese gobierno. La locución del presidente de más de 40 minutos terminó calificando el gobierno del abuelo de Miguel Uribe Turbay, algo que de verdad no se puede entender cómo es que la reacción es esa, la divagación sobre decenas de temas en vez de entregar digamos, un discurso de solidaridad y de empatía con lo que en este momento están viviendo la familia de Miguel y todos los sectores de la oposición en Colombia. De modo que por lo que pasó y por la respuesta que hemos visto, hay mucha preocupación y en ese momento quien, quien maneja los recursos del Estado, quien maneja las instituciones del Estado, quien maneja las entidades destinadas a proteger los derechos políticos, es quien tiene toda la tarea de proteger las elecciones de 2026 y que sean elecciones en las que todos los candidatos puedan participar con garantías, que puedan salir a la plaza pública a compartir sus puntos de vista, a competir por los votos, a participar en democracia como lo hemos podido hacer en medio de todas las falencias de la democracia colombiana en los últimos 40 años o en los últimos 35 años, pero que, pero que lo que está pasando pues es una muy preocupante señal de cómo está el ambiente político, de cómo está el ambiente contra la oposición en este momento y sobre todo también de cómo es la respuesta institucional de parte del gobierno. Ya para ir cerrando este espacio, también quisiera preguntarle en términos materiales, también se ha criticado mucho entidades como la UNP que están encargadas de la seguridad de los candidatos y de los diferentes sectores políticos del país. Entonces, metiéndome en términos prácticos, ¿usted cree que el gobierno sí tiene la capacidad de brindar la seguridad de todos los candidatos que hay, no solo candidatos, sino diferentes actores políticos que hay en el país? Y pues también recordando un poco que Petro estuvo mucho tiempo en la oposición y pues pudo llegar al poder y está sano y salvo. La capacidad del Estado para proteger a sus opositores, a sus críticos a lo largo de los últimos 35 años, es decir, después de las fatídicas elecciones de 1990, en la que cuatro de los candidatos que participaron fueron asesinados. Después de eso, el Estado colombiano construye una serie de instituciones que han permitido proteger, y eso pues es evidente, a los candidatos que participan en las elecciones a la presidencia, al Congreso, de modo que no ha sido ni completo ni perfecto, pero sí hemos visto mejoras muy importantes en las últimas décadas en la protección de la vida y de los derechos políticos de quienes compiten para ser presidentes, para ser congresistas en ese país. No ha sido suficiente. Como le decía al comienzo de este espacio, Colombia ha contado con mucho dolor por números muy altos los asesinatos de líderes, las vulneraciones de los derechos políticos de líderes, de activistas ambientales, sociales, a favor de la devolución de tierras en diferentes regiones del país. De modo que no ha sido, por supuesto, y ha estado lejos de ser suficiente para proteger los derechos de todos. Pero si lo vemos como una cosa que ha ido avanzando en materia de protección de derechos, sí se han protegido los derechos de todos los opositores, de los dirigentes opositores colombianos en las últimas décadas, después de esas elecciones de las que hablamos. Es decir, a Petro se le garantizaron todos sus derechos en las últimas décadas, de modo que el problema con eso es que como todo en la democracia, los derechos no están, no son algo permanente. Los derechos son algo en lo que se puede sufrir retrocesos, en lo que se pueden sufrir pérdidas. Y por eso es tan importante que el gobierno tenga un compromiso irrestricto con fortalecer la protección, no solamente de sus amigos, es lo más importante. No solamente fortalecer la protección de sus amigos, de sus simpatizantes y de las personas afines con su agenda, sino de quienes se están oponiendo, de quienes lo están denunciando, de quienes están siendo críticos, de quienes están proponiendo una alternativa distinta a la suya para un próximo gobierno de Colombia. Ahí es donde más tiene que demostrar compromiso y garantía un gobierno aquí en cualquier lugar del mundo. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por el espacio, por ayudarnos a entender un poco la coyuntura y la situación crítica que está viviendo el país en términos de violencia y también en términos políticos. A usted, Juan Sebastián, y también a Última Hora, Cole, por esa invitación que de verdad agradezco y que espero que de verdad
esta hora tan difícil que está enfrentando el país pueda llegar a una solución y a un final y que podamos construir una democracia donde de verdad quepamos todos. Muchas gracias.